Ya, bien. ¿Qué tal? Soy Manuel Alejandro Jorge Salcedo, bachiller en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Este, me ha, me ha venido con unas preguntas mi primo, las cuales voy a responder según mis criterios, según mis consideraciones y ¿no? ciertos conocimientos que tengo como la población en general quizá, ¿no? Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales durante el gobierno de Alberto Fujimori? Para responder esta pregunta, podríamos diferenciarlo por etapas. Recordemos que el gobierno de Fujimori fueron dos y uno tercero que duró unos cuantos meses, o sí, unos cuantos meses. A su vez, este se divide en varias etapas, ¿no? El periodo donde fue la caída de Fujimori, el periodo donde hubo el choque económico, antes, después, y también la temática de la violencia interna que había, ¿no? Por los movimientos terroristas que había a lo largo del Perú. Entonces, si podríamos hablar a nivel general, por ejemplo, los problemas económicos, estos llevaba a una inflación Perú, por ejemplo, desde los años 80, ¿no? Después del gobierno de Fujimori y también por el nacimiento de los grupos terroristas está trayendo problemas en el Perú profundo, ¿no? Por ejemplo, las regiones de la selva y de la sierra y de la selva. Está trayendo problemas a las poblaciones pequeñas, ¿no? Las que están sin control del Estado y poco a poco iba ganando esa preponderancia, ¿no? Pero primariamente los problemas económicos eran por la inflación y era que el gobierno de Alan García, su primer gobierno, no tuvo un impacto positivo en las medidas socialistas, comunistas que él había implementado con su partido del APRA en la política, lo cual repercusionó fuertemente, ¿no? en la economía de la población en general. El alza de precios, este, el error del control de precios también que hubo, la estatización de empresas, si mal no recuerdo. Bueno, esos son, digamos, aspectos económicos que hubieron antes, ¿no? Y que con ellos se enfrentó Fujimori en un inicio. Luego vinieron los problemas económicos después del shock, porque llegó a vender lo que son las empresas nacionales, las privatizó. Claro que no fue un problema inmediato, sino fue un problema a largo plazo, porque el Estado obtenía menos recursos, aparte que brindó políticas económicas para las empresas, para que puedan trabajar con menores impuestos, buscó atraer la inversión, de cierta manera, ¿no? Y eso generó menores ingresos para la nación. Bueno, en el aspecto político, ¿qué problemas pudo haber traído? Yo diría que un aspecto que siempre existió en la política ha sido el aspecto de la corrupción. No, esa es una venia que está instaurada en toda la población, no necesariamente en la política, sino también en la comunidad. Pero él lo llevó a otro nivel, junto con sus asesores, en este caso en especial el asesor ejecutivo que tuvo, que era Montesinos, que, bueno, se sabe la compra de congresistas, la compra de medios, este, bueno, la venta de las entidades del Estado, ¿no? a terceros. Todo ello generó, ¿cómo decirlo? Un sentido de pertenencia de la corrupción para con el Estado. Se asentó un nicho para la corrupción desde esos puntos, ¿no? En la política. La compra de jueces, la venta de leyes acomodadas a las clases dominantes. ¿No? Todos esos aspectos fueron muy, muy relevantes, ¿no? Para que este grupo de poder, Fujimori y Montesinos, pueda establecerse adecuadamente y sentar sus raíces, raíces que hasta en la actualidad podemos resentir. Ahora, los problemas sociales, bueno, estos sí han sido variados y como hice mención, también tienen que ver con lo que es los movimientos terroristas que hubieron en el Perú interno, no Sierra Selva. Recuerden que Perú es un país centralista, Lima parece que es todo el Perú, pero digamos que sus regiones también, claro que son peruanos, pero no se podrían considerar. ¿Por qué no se podrían considerar?
porque realmente la nación no los toma en consideración, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de nuestros hermanos del norte, nuestros hermanos del sur, siempre han vivido esas problemáticas de sequía, escasez, por los distintos eventos demográficos que hay, ¿no? Por ejemplo, el efecto del niño, ¿no? Las sequías que hay en el norte, ¿no? En la sierra, por ejemplo, también las heladas, en el sur también, ¿no? Todas estas problemáticas nunca se han llegado a poder trabajar adecuadamente con los gobiernos regionales. No, porque podemos identificar que los gobiernos regionales son aquellos que se encargan de ello, pero también las políticas del Estado que favorezcan, ¿no? Programas de implementación, ¿no? A su vez, bueno, la selva, que es el gran olvidado del Perú, digamos que ni siquiera se puede tomar en consideración. La selva, incluso actualmente, ¿no? Y también por consecuencia de este gobierno, yo diría, ¿no? Según mi opinión, ah, se ha vuelto un asentamiento para los grupos terroristas, los remanentes, porque ya no son necesariamente terroristas, sino también narcotraficantes. Eso es una problemática mayor, ¿no? Y ver también qué tanto está instaurado el Estado con ellos, coludido, mejor dicho. Porque incluso no he escuchado de ciertas personas, ciertas amistades, que para llegar a esos puntos donde viven estos grupos, porque ya son como comunidades, son como pueblos de narcotraficantes, puedes llegar con avión, pero del Estado, ¿no? Como le digo yo, son comentarios que me han dicho, no los puedo verificar, pero no, es una problemática muy llamativa y también de entender, ¿no? Qué tan relegado es el Estado en la región selvática, ¿no? El Perú. Pero si nos remitimos a lo que es el periodo de Alberto Fujimori, estos estallidos sociales, ¿no? Al inicio por el choque económico que, bueno, mejor dicho, por la inflación que hubo, el alza de precios desde el gobierno de Alan, al cual él se enfrentó, tuvo que regular los precios, tuvo que privatizar las empresas públicas y a su vez también, ¿no? Crear ciertos programas, por ejemplo, para dar una jubilación anticipada, si mal no recuerdo. Una vez me comentaron sobre ello, con los cuales se indemnizaban a algunos trabajadores para que ya no vuelvan a trabajar para el Estado. Y eso de cierta manera generaba un rédito para las entidades privadas, ¿no? Y bueno, también la aparición de las AFP, si mal no recuerdo. Eso generó también otra problemática, quizá no en ese momento de manera a cortoplacista, pero sí a largo plazo, ¿no? La problemática que ahora vivimos con las AFPs, eso es una problemática muy fuerte, producto del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Bien, espero haber respondido a esas preguntas. Ahora, la segunda, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación? Bueno, el primer punto yo diría que no, a esta alza, este bajo valor monetario que tenía el INTI, si mal no recuerdo, y de ahí se cambió el sol, o fue antes el cambio del sol, no recuerdo bien, pero la moneda peruana no tenía un buen precio, no tenía un buen valor, mejor dicho. ¿Y qué medidas se implementaron? Como digo, el control de precios no funcionó, se vendieron entidades, empresas públicas, ¿no? De luz, de agua, creo yo, este, las griferías, si mal no recuerdo, ¿no? De gasoductos, empresas de radio, empresas de telefonía, empresas de televisión, si mal no recuerdo. Bueno, fueron muy diversas. Creo que fue un periodo anterior a él, creo que fue durante Alan o mucho antes, que el Perú estaba buscando industrializarse para ya no ser un generador de productos, de materias primas, ¿no? Y bueno, todo eso se fue al caño con el gobierno de Fujimori porque no generaba ingresos y no podía solucionar de manera inmediata lo que es la problemática de la inflación, ¿no? Entonces estas medidas que implementaron, y bueno, también el atraer las AFPs también brindó ese subidón de poder adquisitivo que podríamos tener para poder solventar esta inflación, ¿no? ¿Fueron efectivos o no efectivos? Esto se puede decir que sí y no. ¿Por qué? No hay respuestas, digamos, extremas, ¿no? Sí, porque ayudaron a que la economía se regularice, y no, porque a largo plazo generaban problemas mayores. Otro de los asuntos también por los cuales ha generado problemática es la venta
en el sector móvil, no sé si ese es el término, en el sector vial, de rutas, ¿no? A empresas privadas, pero con una calidad paupérrima, la verdad. No viví esa etapa, yo tengo ahorita 28 años, pero sí me comentaron que el servicio era un poquito mejor comparado al servicio actual, porque era un servicio del Estado, era mejor equipado, mejor desarrollado, pero cuando llegó Fujimori trajo las combis chinas, no las japonesas, que ya llevaban buen tiempo, justo lo que está haciendo ahorita aliado con los trenes, y era chatarra que acá la trajo, se volvieron las combis comunes en la sociedad y se volvió un medio común, ¿no? De transporte que, siendo sinceros, es bastante incómodo. Hay un abuso, no hay una regularización por parte de estos, ¿no? Estos servicios porque elevan su precio, no hay un control adecuado, se salen de rutas. También hay el caso de que no manejan adecuadamente, ¿cómo se llama? Quienes entran en esas labores, porque también hasta hay ladrones. Hay, por ejemplo, la ruta de el Chusicano, que a la medianoche no te conviene estar solo en el bus porque si no te pueden robar ellos mismos. Pero eso ya es un tema aparte, digamos, ¿no? Pero es una consecuencia a largo plazo, digamos, de lo que ha sido el gobierno de Fujimori. Incluso las AFPs, ¿no? Ahora está siendo muy sonado porque incluso han tenido que el sector mayorista ¿cómo se llama este grupo de los Fujimori? Bueno, de sus congresistas, ha creado leyes a favor de esta empresa, de este tipo de empresas para que no generen pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque después de todo, ellos son los que la han traído y también les ha brindado el mismo apoyo, ¿no? Es retributivo, es una sinergia, ¿no? De la corrupción, yo diría. Bueno, entonces no hubo tanto positividad como negatividad, sino es una realidad. La realidad trae ambos, beneficios y consecuencias negativas. Bueno, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? No sé si estaría bien decir que implementó lo que es el vaso de leche. Si es así, entonces diré que fue bastante adecuado porque ayudó que los sectores o las pequeñas comunidades que había, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en el sector de Chorrillos, eh, mi urbanización se llama Navidad de Villa, entonces digamos que en esta urbanización va a haber un vaso de leche o dos o tres dependiendo de qué tan extenso sea y eso sirve para que digamos niños o pequeñas familias puedan servirse un desayuno, un alimento para que puedan aguantar un precio bastante accesible, ¿no? Creo que era 50 céntimos o 10 céntimos, no sé cuál era el valor en ese entonces, pero era algo que era asequible para la población de bajos recursos, ¿no? Y lo cual generó un impacto positivo en la población, ¿no? Uno que ha sido negativo, yo podría decir que ha sido negativo, ha sido el tema de la esterilización forzada, pero viendo las preguntas, es uno que se va a responder mucho después, pero sí, ha sido bastante negativo ese aspecto. Eh, yo diría que también una de las políticas sociales, quizás no sea necesariamente de Fujimori, pero también tuvo una repercusión en la época de Fujimori, fue el tema de las cárceles, ¿no? Nosotros entendemos que las cárceles no necesariamente son para aprisionar, ¿no? A estas personas de mal vivir que generan un desmedro para la población general, sino que también es un medio para poder reinsertarlos, ¿no? Entran, se busca reformarlos y se los busca reinsertar en la población para que sean personas de bien, de común y generen un beneficio para la nación. Pero aquí parece que no la corruptibilidad que hubo tanto del gobierno como las entidades del Estado, sea el Poder Judicial, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no? Los congresistas, e incluso, digamos, las de seguridad, ¿no? Por ejemplo, la policía. Se vieron casos muy fuertes de corrupción, ¿no? De haberse coludido con el Estado para brindar simplemente generar ingresos. No era como una gran caja chica, era como una gran empresa el Estado para ellos. ¿Por qué lo digo? ¿No? Uno fue por medio de los videos que se vio que habían vendido sus identidades, ¿no? Sus decisiones al mejor postor que era en este caso este Estado. Y también
habían estos casos de por medio de dinero, ¿no? Que por ejemplo atrapaban a un narcotraficante, a un terrorista que tenía bastantes ingresos, lo intercambiaban para liberarlos de prisión, ¿no? Yo sé que existió esto siempre a lo largo de los tiempos, no es algo nuevo, pero es aquí donde también se vio bastante fuerte, porque creo que fue el escape de un terrorista, un cabecilla terrorista, no me acuerdo bien su nombre, y fue bastante sonado porque nadie se llegó a enterar cómo fue que construyeron un túnel de 3 o 30 metros para que pueda escapar, ¿no? Fue un escándalo que fue acallado por la prensa, ya se hablará en su momento de cuál fue su rol de la prensa, pero fue acallado adecuadamente por Montesinos, ¿no? Ahí la entidad del Estado no puede caminar sola, ¿no? Hay un golpe de Estado como el que dio Fujimori en el 92, no fue fácilmente mm, no fue fácilmente manejado porque él ya estaba comprando las identidades de cada entidad del Estado, ¿no? Se va a conversar un poco más. Ya. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Este, Eso es bastante diverso. Por un lado, había esos programas, esos proyectos de, por ejemplo, ir, ¿no? A la acción, a combatir a estos grupos guerrilleros allá en sus regiones, ¿no? Por ejemplo, habían grupos militares que habían sido preparados para que combatan tanto en la selva, tanto en la sierra, incluso los cuerpos de las comisarías, ¿no? Regionales que habían, también se les implementaba, se les buscaba implementar, mejor dicho, porque tampoco era lo más adecuado, para que trabajaran en conjunto con la población, ¿no? Esa época fue donde se formaron las rondas campesinas, porque sabían que el Estado no podía intervenir de manera adecuada y ellos veían que necesariamente debía de su seguridad depender de ellos, ¿no? Entonces se organizaban entre ellos, ¿no? Ahí podemos ver que no fue lo más adecuado. Pero otro aspecto también, y es que no podían a veces identificar quiénes eran guerrilleros y quiénes era población, ¿no? Y entonces se dieron estos casos de abusos, estos casos de genocidios, masacres que sucedieron, incluso la población misma hizo masacres por el temor de que no ciertos grupos de personas, por ejemplo el caso de los periodistas, que fueron, ¿no? Uchurojai creo que era, no fueron masacrados por ellos, no por el temor de que sean terroristas. Entonces, no hubo un adecuado manejo del Estado y yo creo que fue más que nada por este centralismo que existe en la población, o mejor dicho, en el Estado mismo. No hace que sus entidades o digamos, no, los otros grupos del Estado trabajen desde diferentes regiones y que puedan ver maneras adecuadas de poder trabajar en un Perú que sea adecuado para todos los peruanos y no solo para los limeños, ¿no? Para mí esto es una crítica bastante fuerte porque a pesar de que sea un buen gobierno, a nivel, digamos, económico, ha sido un pésimo gobierno con respecto a políticas sociales, ¿no? A pesar, por ejemplo, quizá lo del vaso de leche, como digo, yo no sé si él fue lo que lo implementó, solo le he hecho mención y he dicho que ha sido bastante adecuado si es que lo fue, pero digamos que no tuvo políticas adecuadas para la población en general, ¿no? El ataque a los grupos guerrilleros no fue el más adecuado, incluso se implementó estos grupos paramilitares como el Grupo Colina, que también hizo masacres. No solo fue La Cantuta, no solo fue Barrios Altos, sino hubo también ahí en el norte, si mal no recuerdo, cuando fue el lugar de la memoria, escuché dos o tres más, y actuaron con total impunidad. No, solo era un secreto a voces el hecho de que existiese el Grupo Colina, y no solo el Grupo Colina, había otros grupos más, no recuerdo tampoco el nombre. Entonces, no ha sido lo más adecuado la forma en que han trabajado para atacar estos grupos guerrilleros, ¿no? Si podríamos hablar de la captura de Emilio Guzmán, no se la podríamos achacar a él, porque incluso, ¿no? El
el Servicio de Inteligencia, no me acuerdo el nombre, el SIN, claro, su Servicio de Inteligencia Nacional trabajaba a espaldas de Fujimori porque él no estaba buscando de cierta manera y en propias palabras, en su momento de la persona a cargo, no quería encontrar a Abimael, no quería capturarlo. Y al parecer sí sabía dónde estaba, pero no lo querían hacer. Porque jugaba un papel importante en el control poblacional. ¿No? Generaba una imagen de terror, generaba esa idea de que él estaba trabajando, pero si él lo hallaba, ya se le iba a acabar este idealismo, ¿no? Quizás no son las palabras adecuadas para poder ejemplificarlo, pero hay una forma de decir de que no buscaba, porque tenía intereses propios. Entonces, el Servicio de Inteligencia Nacional lo llegó a capturar en un segundo intento, porque en el primero fue alertado digamos, un soplón o alguien del Estado, ¿no? Había gente, topos, entre las mismas entidades del Estado que buscaban este establecimiento de terror en la población, ¿no? Pero bueno, este grupo, que como le digo, no toda la población, no todos los grupos policiales eran corruptos, este, pudo hallar su captura de Abimael Guzmán, ¿no? Su segundo intento justo el 12 de septiembre del 92, si mal no recuerdo. Y eso fue un golpe bastante adecuado, pero fue negativo para ese mismo grupo porque Fujimori de cierta manera desarticuló este grupo, ¿no? Incluso me acuerdo de Mariela Barreto, que fue una miembro del SIN, la cual fue descuartizada, fue asesinada, y dicen también que fue cremada en los hornos del Pentagonito, ¿no? La casa hogar de Fujimori y de Montesinos, ¿no? Y bueno, por propias palabras de los ex miembros, quizá no lo podía decir quién fue, decían, ¿no?, que Montesinos solía mostrar la cabeza de Mariela Barreto para asustar, ¿no?, a quien intente sobrepasarse o no respetar su autoridad, ¿no? Como le digo, una de las tantas que yo he investigado fue información que he podido escuchar. No lo puedo cotejar ahora, pero sí. Y entonces yo diría que no. Sus medidas solo fueron necesarias en la medida que ellos consideraron necesario. No fue lo más adecuado porque no pensaron como una entidad estatal, no pensaron como un servicio que se debería hacer para que la comunidad esté mejor o busque su mejoría. Recuerden que el Estado busca beneficiar a la población, no busca generar bienes y servicios que sean adecuados para una población y fomenten su desarrollo, su crecimiento, cosa que acá no se vio, ¿no? Yo diría que a grandes rasgos el gobierno de Fujimori solo fue un gobierno de tránsito que buscó tener una buena imagen y buscó sacar la mejor tajada al pastel. Porque pero es un bonito pastel, como en toda Latinoamérica tenemos recursos y quién no nos ve con ojos de niño y como que está viendo un dulce, ¿no? Bien, ahora vamos a opinar sobre las esterilizaciones forzadas. Si bien este programa, ya, primero, ¿qué son las esterilizaciones forzadas? Es un método en el cual quirúrgicamente se cortan o se extraen los ovarios, por los cuales, por ejemplo, las mujeres se forman los óvulos y se produce el ciclo de desarrollo, no de estos, para poder fecundarse, ¿no?, con el espermatozoide. Y bien, el gobierno de Fujimori implementó esta medida, este programa, justo con el Ministerio de Salud, tampoco me acuerdo, también fue encanado por eso, en la población de escasos recursos y no con necesidades no cubiertas, no incluso de las regiones olvidadas. ¿Por qué? Porque no generan un ingreso a la población, no generan un ingreso para el Estado, generan pérdidas, eran como decir la pata coja de una mesa, ¿no? En términos discriminativos negativamente, ¿no? Eran la pata coja de una mesa que le hacían ver mal,
¿no? Y no hacía un desarrollo adecuado de las actividades, ¿no? Si la pata es coja, entonces no puedes escribir bien, no puedes comer bien porque está temblando la mesa. Entonces, esa medida fue para ellos, ¿no? Nada que la población rica de La Molina, la población rica de San Isidro, ellos no tenían esa problemática. Y esa es una de las mayores problemáticas. Después del gobierno de Fujimori se distanció mucho más la población. En vez de crecer exorbitantemente para todos los grupos sociales, crecieron los que tenían más poder y se empobrecieron más los que tenían menos poder, ¿no? Y una de estas dinámicas fue el tema de las esterilizaciones forzadas, porque donde la gente no conocía sus derechos, donde la gente no sabía hablar, por ejemplo, español, o donde la gente era ignorante de qué se le estaba haciendo a su cuerpo, se implementaron estas medidas, ¿no? Mujeres quechohablantes, este, o del lenguaje shipibo o amazónico, disculpen, no sé los términos del idioma, ahí se les implementaba diciendo que era más que nada un trabajo, ¿no? De salud para ver, ¿no? Que también estaba, les hacían firmar papeles para exonerarlos de responsabilidad alguna y bien, listo, ¿no? Y esto era una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Dime tú, ahí se está vulnerando uno de los derechos fundamentales, eh, ¿cómo se llama? De la Declaración de los Derechos Universales, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? El derecho a poder tener la libertad de qué hacer con tu cuerpo, ¿no? Y acá se juega bastante a la pared, porque están jugando con una población que es muy ignorante de todo lo que le puede llegar a pasar, porque realmente no reconoce cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿no? Y esta es otra problemática incluso, ¿no? El abuso que hay frente a la educación que no se brinda de manera adecuada ni de calidad para la población en general. Como le digo, Perú es un país centralista. Lima es la única que merece educación y eso, ¿no? Los distritos más pudientes son los que tienen mejor educación a desmedro de los que tienen menos recursos. Eso es una clara imagen, ¿no? Por ello mismo también tomó mucho tiempo para que el tema de las esterilizaciones forzadas pueda verse, ¿no? Verse reflejado, digamos, en papeles, ¿no? Que se den cuenta que era realmente lo que había pasado. Habían pasado ya buen tiempo, ¿no? Bien. Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y sus repercusiones en la libertad de expresión. Sí, ese es un tema también que se había mencionado, la libertad de expresión y la prensa, ¿no? Y la aparición de la prensa chicha también. Este, Uno, para poder tener una dictadura, no una dictadura perfecta, que está vestida de democracia, ¿no? De populismo y todas esas cuestiones de demagogía, tiene que vender la imagen de que es un lugar ideal, de que la población es feliz, y con esto el gobierno no está haciendo nada malo. Y yo digo, tiene que vender esa imagen, el gobierno es bueno, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Con un cuarto poder del Estado, ¿no? Quizás no es del Estado, pero es un cuarto poder, ¿no? Que hay, que es la prensa, la cual se encarga de revelar la información, ¿no? De una manera realista y que pueda ser digerible para la población y que pueda entender qué está sucediendo con sus derechos, qué está sucediendo con su entorno, con su economía y con su forma de vivir, ¿no? Todo esto impacta. Fujimori y Montesinos a la cabeza, porque él siempre fue la cabeza, sabían esto y con ello buscaron comprar a la prensa, ¿no? Le dijeron ¿no? A los ejecutivos de las prensas, mira, yo te voy a dar esta platita, pero quiero que no hables de eso, no hables de aquello, sé que has encontrado este trabajo, por favor, mira a este periodista que está hablando de estas cosas, o lo callas o lo callo, ¿no? Ahí el periodismo era muy corrupto y a la vez también muy temeroso, porque te desaparecían.
tema de César Hildebrand, el tema de Gorriti incluso, ¿no? Que eran perseguidos, tenían que huir, ¿no? Quizá meramente lo de Gorriti no podría decir mucho, ¿no? Un periodista, un reportero que fue este, recluido, fue aprisionado por Montesinos y sus grupos paramilitares, donde fue torturado para que revele información, ¿no? De las bombas que él sacaba, ¿no? Bombas periodísticas, hablando sobre no coimas, sobre procesos de corrupción dentro del Estado, ¿no? Y eso no les gustaba para nada, ¿no? No les gustaba la prensa independiente, porque era una prensa que no estaba sublevada a ellos, ¿no? Y también, aparte que ellos compraban prensa, también hacían prensa, ¿no? Hicieron aparecer ¿cómo se les llama estos? Hicieron aparecer bueno, grupos de prensa como los diarios Chicha, ¿no? En los cuales reparten información súper sesgada, súper de entretenimiento, somera, pero también a favor de los intereses propios del Estado, ¿no? Si había digamos, un candidato o un político que iba en contra de esos ideales, al toque le vamos a dar mala imagen. Atacaban su imagen de que era promiscuo, de que era infiel, de que era gay, ¿no? Una cuestión también mal vista en esa época, ¿no? Para que la población, una vez viendo eso, se desentiendan, se desapeguen, se desvinculen de ese tipo de político y se vayan para el lado de Fujimori. Era una táctica muy baja, muy tendenciosa también que fue en esa época y que también rindió sus frutos porque la población incluso ahora cree, ¿no? Cierto grupo de la población cree que eso era cierto, pues, ¿no? Y es que la población es influenciable. Si hay una entidad a la cual tú le brindas, ¿no? ese poder, de cierta manera, ¿no? O esa responsabilidad de brindarte información, de confiar en ellos, y por medio de esta confianza, ¿no? Trabajan a favor de otras personas porque la plata es lo que mueve al mundo, pues ahí ves una forma de manejar, ¿no? De tergiversar la realidad. La verdad es un ente dependiendo de quién la dicta. Y entonces la realidad también se puede moldear de acuerdo a lo que uno tiene el poder, ¿no? En este caso la prensa tiene el poder suficiente para poder llegar a la población. Quizá ahora ya no tanto, porque se descentralizó bastante, ya la gente no consume tanto periodismo, pero en esa época era bastante fuerte, ¿no? Y bien, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en 2000 y sus consecuencias? Bueno, en primer lugar fue gracias a esta señorita, quien era la secretaria de Montesinos y quien siempre grababa nuestros videos, los Vladivideos, ¿no? En las cuales Montesinos brindaba grandes sumas de dinero a políticos, congresistas, este, empresarios, trabajadores del Estado como policías, comandantes, generales, coroneles, ¿no? Para que se pasen a su banda, ¿no? Ahí existió también, no sé si se acuñó, pero existió el término del transfugismo, y era porque los congresistas se pasaban de un grupo político al grupo de poder, ¿no? De facto. ¿Por qué? Porque les rompían la mano, y eso se enteraron mucho después. No eran por inclinaciones políticas, identidad, no, eran por eso, porque les pagaban, les rompían la mano. Lo mismo con jueces, lo mismo con fiscales, este, y la prensa, ¿no? Que se hizo mención. Entonces, estas cuestiones hicieron ver que, no, bueno, en primer lugar, estos videos los filtró la secretaria y estas cuestiones hicieron ver que Fujimori no era la persona que se había idealizado en la prensa, que se había idealizado por medio del Estado mismo también, ¿no? Y también por medio de sus acciones, ¿no? Por las cuales aún lo vanaglorian, ¿no? Claro que brindó una mejora en la economía, pero la economía yo diría que no fue a parar para la población,
¿no? Fue a parar para los intereses propios, sus bolsillos, para los empresarios, porque se les devolvió, ¿no? Comprándole favores, ¿no? Incluso para romperle la mano las entidades de nuestra seguridad. Yo diría que un punto aparte también es el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la policía, el tema de los militares, porque siendo una entidad que debería estar desligada del gobierno, lo está a su vez, ¿no? Si vemos los golpes de Estado se dan porque estás a favor de y no estás en contra de, ¿no? Y si no, pues se te recortan recursos, ¿no? Y esas cuestiones. En este caso se vio bastante esa dinámica. Entonces, por medio de esto ya era una forma de no poder ocultar la verdad, el sol con un dedo. Fujimori sabía que se le venía la noche, hizo su pantomima de buscar a Montesinos, porque él ya sabía que se había fugado. Este, ¿No? Y luego aprovechó lo de la cumbre APEC, lo último que ha salido, ¿no? Justo ahora que se está hablando bastante. Él insertó al Perú en la cumbre APEC porque ya tenía una buena imagen de que Perú se había restablecido económicamente, estaba pagando sus deudas y era un futuro, o mejor dicho, un buen mercado para inversionistas. Entonces la PEC lo llamó, ¿no? Dijo, ya ven, queremos que sea parte de Perú de esto. Y él aprovechó, ¿no? Esa cumbre para alargarse al Perú, irse a Japón, este, dimitir de su cargo de presidente, lo cual se le fue negado, pero luego se le derogó su capacidad se le derogó por incapacidad moral, ¿no? El cargo de presidente y bueno, fue búsqueda y captura, ¿no? Y bueno, también llegó a postular al Senado japonés, lo cual no pudo, se casó con una japonesa para tener la residencia allá y bueno, pues de ahí vino, lo condenaron y todo esto hasta que se murió, ¿no? Felizmente murió, pero tristemente nunca llegó a pagar. Bien, me gustaría hacer muchas reflexiones, pero no vienen al caso. Espero que mis respuestas hayan sido de su agrado y bueno, nada más. Muchas gracias.